predicación allá con la célula y nos gozábamos ahí en grandemente. Bendito sea el nombre de Dios. Y abre su escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. Vamos teniendo lectura hasta el 42. Cuando usted lo tenga, me contesta o responde o confirma con un amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se convulguieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra del Señor. Te doy gracias, Padre, en esta preciosa noche, amado Dios, amado Espíritu Santo. Hemos adorado tu nombre, hemos cantado alabanza, hemos exaltado tu nombre, Padre eterno de la gloria. Te pido, Espíritu Santo, que ministres en esta noche nuestros corazones, Padre, que hables a tu pueblo, así como has hablado a mi vida, Dios mío, así como has ministrado mi vida, Padre. Te pido, Dios amado, que ministre a tu pueblo, todo aquel que va a escuchar tu palabra, Padre. Te pido, Dios Espíritu Santo, que rompas toda cadena, que rompas toda atadura del diablo en esta noche. Echamos fuera todo espíritu contrario, y que solamente tu voz y que solamente tu espíritu, aleluya, esté en este lugar. Bendito sea tu nombre. Usa mi vida, Padre. Sin ti nada soy, Espíritu Santo. Necesitamos de ti cada día. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos cada día conocerte más. Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar, porque en esta noche vamos a hablar de ti, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Cordero Santo, en esta noche. Padre, te pido que pongas palabra en mi boca, Dios amado. Alabado Dios Padre, que reveles tu palabra a través del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Quédate con nosotros en esta noche, desde el principio hasta el fin. Oh Cristo de Nazaret, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo del Señor dice: aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Dios le bendiga su esfuerzo. Pablo decía en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea el nombre de Dios. Así, mi amigo, que no es por su fuerza, sino es porque el Señor puso en su corazón congregarse en esta preciosa noche. Porque el Señor, Él puso en su corazón venir y adorar su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Y este tema yo le he puesto:
las obras del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Bueno es el Señor. Y yo quiero empezar con este tema desde el principio, en Génesis capítulo 1, verso 2. La palabra del Señor dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando Dios formó el mundo, la palabra del Señor dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y así estaba nuestra vida antes, cuando nosotros viniéramos al Señor. Nuestra vida estaba desordenada y en tinieblas, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos dio vida y vida en abundancia. Por eso hoy aquí en esta noche glorificamos el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí en este lugar nosotros venimos, adoramos al Señor. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, en tinieblas, y así está el mundo entero, en tinieblas. Nuestra vida estaba desordenada, pero cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, el Espíritu Santo nos selló, y por eso hoy en esta noche podemos decir: Abba Padre. En esta noche podemos tener la libertad para adorar al Señor, porque la palabra del Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, iglesia, tú que has recibido a Cristo, tú tienes la mente de Cristo, aleluya. Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, aleluya, nuestra vida empieza a ser ordenada. Alabado sea el nombre de Dios. Aquel que era borracho ya no es borracho. Aquel que es adúltero ya no es adúltero. Aquel que es fornicario ya no es fornicario. Porque cuando el Espíritu viene a nuestra vida, Él cambia nuestra vida, Él transforma nuestra vida y nos da nueva vida. Por eso Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted viene a Cristo, sus pecados son perdonados. Usted es limpiado. Este cuerpo es que es morada del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso hoy en estos tiempos nosotros vemos la maldad del mundo. Porque la palabra de Dios dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas por Dios, aleluya. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, aleluya, dice la palabra de Dios que aún el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Y así estaba nuestra vida, en tinieblas, desordenada. Pero hoy somos cambiados, somos transformados y somos una nueva criatura. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Las obras del Espíritu Santo. Yo meditaba, yo no sé si usted ha meditado esto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Y fue una de las tercera persona de la Trinidad que tuvo ahí ver la creación de Dios. Y el Espíritu Santo simboliza, dice la palabra de Dios, como viento, como un soplo y como paloma.
Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Él le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? El Señor le dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Dice que el Espíritu Santo es como el viento, que oye su sonido pero no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta en este lugar, las cosas cambian. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el Espíritu Santo nosotros lo tenemos la libertad para decir gloria a Dios, para decir aleluya, para decir Cristo te ama. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado al ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando está el Espíritu Santo, ahí hay libertad para adorarle. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros vemos ahí cómo el Señor formó el mundo y puso al hombre, hizo al hombre a su semejanza, y dice la palabra de Dios que le dio el soplo, el aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios, que lo puso ahí en el jardín del Edén y tenía comunión él con Dios. Aleluya. Pero cuando la desobediencia del hombre, aleluya, cuando el hombre desobedece a Dios, déjeme decirle que la presencia y el Espíritu Santo se entristece y se aparta de esa persona. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Por eso ya cuando la palabra se predica, cuando la palabra le habla, la persona ya no asiente nada. La persona se empieza a alejar, empieza a entristecer al Espíritu Santo, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Pero donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. En el Salmo 104:30 dice: envías tú el Espíritu y son criados y renueva la faz de la tierra. Job capítulo 33 verso 4 dice su palabra: y el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es lo que decía Job. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y así vemos nosotros la manifestación del Espíritu de Dios, aleluya. Vemos nosotros de aquellos hombres que Dios llamó, Dios hablaba con ellos desde Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios los llamaba, Dios mismo se comunicaba con ellos. Él les hablaba audiblemente, les hablaba por sueño, pero Dios tenía un propósito con ellos, porque Dios los había llamado para su obra. Y así el Señor está llamando a la multitud de personas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y así vemos nosotros como el hombre, aleluya, empezó a venir al Señor. Y aquí nosotros vemos en las Escrituras. Yo escudriñaba, leía y investigaba, porque cuando uno quiere conocer más del Espíritu Santo, empieza uno ahí a escudriñar la Escritura y ver de dónde viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y aquí vemos nosotros cómo la palabra del Señor dice en el libro de Números, capítulo 11, versos 24 y 29. Pero nosotros vemos que cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto a través de Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés, él no quería ir. Él dijo: ¿por qué no envías al que tienes que enviar? Yo soy tartamudo y muchas veces
nosotros nos preguntamos así: ¿por qué no pones a uno que sabe lavar bien, va? Pero el Señor dice: no, ahí está tu hermano Aarón, que él es de muchas palabras. Y a veces, muchas veces nosotros nos negamos a hacer la obra del Señor, nos negamos a ir y llevar la palabra del Señor. Muchas veces decimos: no puedo. Muchas veces nos empezamos a justificar nosotros mismos, así como Moisés se justificaba, decía: ¿por qué no envías al que tienes que enviar? Y vemos que así, a través del caminar de Moisés, Dios lo fue ministrando, Dios lo fue capacitando. Así como nosotros, cuando venimos al Señor, usted ni un salmo ni un versículo de la Biblia tal vez se sabía, porque la persona, cuando no tiene a Cristo, lo que habla del mundo. Usted mira a la persona sin Cristo, la persona del mundo. Ahorita que viene el mundial, habla del mundial. Pero el hombre habla de las cosas del mundo. Pero el hombre de Dios habla las cosas de Dios. Predica la palabra de Dios. Ese es aquel que ha nacido de nuevo. Y aquí vemos a Moisés como Dios lo fue capacitando cada día, cada día. Sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a aquella tierra prometida que el Señor le había prometido desde Abraham. La tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el nombre de Dios. Y así Dios, vemos como Moisés, Dios lo fue capacitando cada día, cada día. Cuando Dios lo llama al monte Sinaí, dice la palabra de Dios que él subió al monte y ahí estuvo 40 días, 40 noches. Y atrás Josué. Yo me pregunto, Josué, ahí en el monte también orando esos 40 días y 40 noches, alabado sea el nombre de Dios, que cuando bajó Moisés, bajó lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, que dice la palabra de Dios que aún el pueblo, aleluya, dice que su rostro cuando lo veía resplandecía. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que se ponía un velo porque su rostro era resplandeciente. Alabado sea el nombre de Dios. Es que donde está la presencia de Dios, aleluya, uno no quiere parar de adorar al Señor. Uno no puede parar, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así como Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, cuando fue al monte de la transfiguración, dice la palabra de Dios, que ahí dice que miró a Elías. Miró a Moisés, aleluya, y le dijo: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada? Una para Elías, otra para Moisés y uno para ti, mi Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Y así vemos, mis hermanos, las maravillas del Señor a través de Moisés. El pueblo de Israel vieron las maravillas de Dios, aleluya, como Dios se manifestaban, como Dios se manifestaba ahí en el desierto, aleluya. Pero el pueblo había mirado aquellas maravillas de Dios, pero dice la palabra de Dios que siempre se revelaba. Estaba mejor allá en Egipto, porque a veces el hombre prefiere estar mejor en la esclavitud del pecado. El hombre prefiere mejor estar revolcándose allá con el diablo, aleluya. Y no quiere venir al manantial de vida. No quiere venir a Cristo, que Él es el que da vida. Él es el que cambia, alabado sea el nombre de Dios. Porque aquí, déjame decirle que nadie, cuando uno viene como nuevo, uno se sienta hasta allá atrás. Allá se queda uno y ve uno todo acá desconocido, va. Viene uno a ver allá y piensa uno, dice, bueno, piensa que a veces el predicador le está hablando a él. Sí, Dios es el que le está hablando. Yo recuerdo cuando vine y yo agarré ese consejo. Yo cuando recién vine acá a la iglesia, después vino mi esposa
Se acercó mi hermano Fernando y me dijo: mira, dice el pastor que te sientes con tu esposa. Yo ya había orado, ya había ayunado para que la familia viniera al Señor. Pasaron 7 meses cuando mi esposa vino a los caminos del Señor. Le dijo nuestro pastor sabiamente: ve y dile a tu hermano que se siente con su esposa. Cuando salimos, yo me senté acá adelante, no me gustaba sentar atrás, en la segunda fila me sentaba. Agarré y mi esposa se quedó ahí atrás. Cuando salimos me dijo: ya no vuelvo a ir a la iglesia, porque allá atrás me dejaste. Y yo se lo he dicho a muchos hermanos cuando viene con alguien. Cuando usted viene con alguien, siéntese con el invitado que usted trae. Ella dijo: no vuelvo a ir más a la iglesia. Nos fuimos discutiendo y ya no siguió viniendo. Al mes, bueno, vamos, y hoy sí me voy a sentar ahí contigo. Vino y hoy aquí está. Gloria al Señor. Entonces vemos nosotros que Dios es maravilloso. Por eso la palabra del Señor dice: cree tú en el Señor y toda tu casa será salva. Y así vemos nosotros a Moisés, como Dios lo fue fortaleciendo. Pero vemos aquí cómo el Señor llama a Moisés, y lo vemos en Números capítulo 11, versos 24 y 29. Dice la palabra del Señor: alabado sea el nombre de Dios. Números 10, verso 24. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice número 11, 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió, dice, a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió, dice, en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso a los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado, dice, en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué y le dijo Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Acá vemos nosotros estos 2 ancianos que también habían sido llamados. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que ellos no fueron al campamento de reunión. Ellos se quedaron allá en sus tiendas. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jehová puso su espíritu que estaba en Moisés, en aquellos 70, también aquellos varones que se habían quedado ahí en las tiendas también estaban profetizando, también estaban hablando la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Es que para el Señor no hay decisión de persona. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Así que el Señor llama a aquel que Él quiere. Así vemos nosotros estos ancianos. Dice que ellos no fueron cuando el Señor los había llamado, pero estaban escritos también ellos para ir a la reunión donde Moisés lo había ordenado que fueran, porque allí el Señor iba a poner su espíritu sobre ellos, el espíritu de Dios.
Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y también vemos otro ejemplo en Samuel, capítulo 10, versos 5 y 6. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí vemos también, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel, alabado sea el nombre de Cristo, pedía rey, pedía un rey. Dice que el pueblo de Israel le habían hablado a Samuel que querían rey como las demás naciones, como los demás pueblos que estaban alrededor de ellos. Y el Señor le dijo a Samuel que hiciera como el pueblo pedía, que no habían desechado a él, sino habían desechado al Señor. Y aquí vemos en la palabra del Señor, nos dice que cuando Dios llamó a este joven Saúl de la tribu de Benjamín, dice la palabra del Señor en el versículo 5 y 6 de 1 Samuel capítulo 10. Dice la palabra del Señor: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás, dice, con ellos, y serás mudado en otro hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que el Espíritu hace. Se hemos mudado en otro hombre. Eso es lo que el Espíritu del Señor hacía en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios llegaba sobre aquella persona que Dios usaba. Alabado sea el nombre de Dios. Y así vemos nosotros cómo el Señor se manifestaba cuando Dios escogía a un profeta, a un rey. En el libro de los jueces nosotros vemos cómo Dios usó a aquellos jueces cuando no había profeta, cuando todavía no había rey. Dice la palabra del Señor que aún Dios levantaba jueces, y aquí vemos en la palabra del Señor que Dios levantó a Otoniel. Dice que el Espíritu del Señor llegaba sobre ellos. En Gedeón también vemos nosotros ahí que el Espíritu del Señor llegaba sobre aquella persona que quería usar. En Jefte también el Espíritu del Señor posaba sobre ellos. En Sansón vemos que también el Espíritu del Señor posaba sobre él. A veces nosotros cuando leemos la palabra del Señor, nosotros leemos en el libro ahí de los jueces como Dios cuando llamó a Sansón. Muchas veces, en la palabra de Dios dice que la fuerza estaba en su cabello. Pero nosotros aquí a través de la Escritura vemos que dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios llegaba sobre él y tomaba fuerzas. Alabado sea el nombre de Dios, porque cuando los filisteos se levantaron contra el pueblo del Señor, alabado sea el nombre de Dios, dice que Sansón se levantó, aleluya, y con la quijada de un asno dice que mató a 1000. Pero mi amigo, mi hermano, es que no era la quijada, sino que era el Espíritu de Jehová que estaba sobre Sansón. Es que la batalla es de Dios, no es de nuestra propia fuerza. La batalla la pelea Dios. Muchas veces nosotros queremos pelear por nuestras propias fuerzas. Por eso la palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu de Jehová. Es que la batalla no se pelea con nuestras propias fuerzas, sino es con oración,
con ayuno, con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es espada. Alabado sea el nombre de Cristo. Y una vez el Señor me mostraba un cuadro. Y en ese cuadro que el Señor me mostraba, habían jóvenes que estaban golpeando a otro joven. Y yo en el sueño me preguntaba, pero yo no puedo pelear. ¿Qué puedo yo hacer? Y ellos estaban, diremos yo, de este lado, y ellos estaban del otro lado y no podía pasar de aquel lado. Y algo que yo hice es empezar a hablar la palabra de Dios. Y cuando yo hablaba a través de la palabra de Dios, ellos huyeron. Algo que el Señor me mostraba, como yo le decía, que no es con espada ni con ejército, sino es con la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios es poder. La palabra del Señor es la que cambia al hombre. Es la palabra del Señor la que nos ministra, la que nos cambia. La palabra del Señor es la espada. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando usted lee la palabra de Dios, aleluya, la palabra del Señor es la que va a limpiar aquel camino donde usted va a caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu del Señor, el ángel de Jehová, aquel que campa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Así vemos nosotros que todos estos varones que Dios levantaba, no es que ellos por su propia fuerza ganaran la batalla, sino que era Dios el que estaba con ellos. Y así vemos nosotros cómo el Espíritu de Dios descendía sobre aquellos jóvenes, sobre aquellos varones que Dios escogía, así como Sansón. Mire, Sansón dice que tenía una fuerza tremenda. No era que la fuerza estaba en el cabello. Cuando el Espíritu del Señor llegaba sobre estas personas que Dios escogía, así como Gedeón, un hombre, un joven que estaba allá levantando el trigo, dice la palabra de Dios. Dijo, varón esforzado y valiente. Este varón se esforzaba, este joven se esforzaba. Dice, para que cuando llegaban aquellos madianitas, dice que los visitaba cada que las cosechas para robarse la cosecha del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando Dios llamó a Gedeón, Dios lo usó grandemente. Bendito sea el nombre de Dios, en que muchas veces Gedeón dudaba, así como muchos dudamos a veces. Muchas veces dudamos el poder de Dios, muchas veces dudamos nosotros. Así este joven dudaba del Señor. Pero mire, Dios lo levantó. Y solamente con 300 hombres ganó la batalla. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es que así en Cristo Jesús, ese es el único poderoso. Por eso el profeta Isaías capítulo 40 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que él hizo hasta los confines de la tierra, que no se cansa ni desfallece en cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica fuerza a aquel que no tiene ninguno. Los jóvenes flaquean y los muchachos se cansan, pero los que esperan Jehová, dice, le dará nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre de Dios. Es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, aleluya, es el que nos da fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo es el que nos motiva para seguir adelante. El Espíritu Santo le dice: ven a la oración. El Espíritu Santo le dice: lee mi palabra. El Espíritu Santo le dice: ponte a orar. El Espíritu Santo le dice: ponte a ayunar.
El Espíritu Santo le dice: ve a evangelizar, ve a predicar la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 18: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En San Marcos capítulo 16 verso 15 también el Señor le dice a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Esta señal seguirán todos los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alabado sea el nombre de Dios, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Esa es la unción del Espíritu Santo. Ese es el mandato que Dios le dio a sus discípulos, que fueran por todo el mundo. Y Él les prometió: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ahí nosotros no vemos en la palabra de Dios que diga Espíritu Santo, sino dice: el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Así dice la palabra de Dios. El Antiguo Testamento habla cuando Dios levantó, era el Espíritu de Dios, dice, venía sobre ellos. Y ellos, dice, agarraban, le daba poder, los usaba el Señor. Pero Dios, aquí vemos nosotros en el profeta Joel, dijo, él había profetizado que en los postreros días Dios derramaría sobre su Espíritu Santo sobre su pueblo. Dice: en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros siervos y siervas soñarán sueños. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí nosotros vemos esa manifestación allá en el aposento alto. Alabado sea el nombre de Dios. Pero aquí vemos nosotros que el Señor había hablado, el Espíritu de Dios había hablado a través del profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar su Espíritu sobre todo aquel que creyera en Cristo Jesús. Y aquí vemos nosotros en el Nuevo Testamento cómo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, dice la palabra de Dios que Juan Bautista bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento de nuestros pecados. Y ahí apareció nuestro Maestro, ahí apareció Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Ahí dice la palabra de Dios que llegaba todo el pueblo de Israel a bautizarse ahí en el río Jordán. Pero dice que de repente apareció el Maestro. He aquí, dice, este es el que los va a bautizar con el Espíritu de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Y así vemos que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios le había dado una señal a Juan Bautista: aquel que veas descender, dice, como una paloma, ese es mi Hijo amado. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí vemos nosotros el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, cuando Él llegó para ser bautizado, para cumplir la palabra de Dios. Aleluya, Él llegó a Juan Bautista y Juan Bautista dice: tú vienes a mí, yo soy el que necesito ser bautizado de ti. Pero Juan le dijo: deja que esto se cumpla. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí vemos nuestro Señor Jesucristo, que Él fue bautizado y dice la palabra de Dios que el Espíritu
Espíritu lo llevó al desierto, aleluya. Y ahí ayunó 40 días y 40 noches. Y ahí comenzó su ministerio. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí comenzó Cristo a libertar. Ahí comenzó Cristo a dar vida. Ahí comenzó Cristo a cambiar las vidas. Ahí comenzó Cristo a levantar los paralíticos. Ahí comenzó Cristo a dar vista a los ciegos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se manifestaba. Bendito sea el nombre de Dios. Y empezó a llamar a los discípulos. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Así Jesús está llamando a hombres que prediquen la palabra de Dios. Jesús está llamando hombres que se paren en la brecha, hombres que lleven su palabra del Señor. Jesús está llamando a hombres para que prediquen la palabra del Señor. Por eso dice que la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Nadie se quiere esforzar, todos estamos acomodados. Nadie se quiere esforzar para hacer la obra de Dios. Nadie se quiere esforzar en estos tiempos. Estamos acomodados. Acomodados estamos. Pero cuando el Espíritu de Dios está con usted, el Espíritu de Dios le va a dar fuerza para que usted vaya y empiece a predicar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y así vemos nosotros como el Señor empieza a llamar a sus discípulos. Y ahí les empieza a enseñar. Alabado sea el nombre de Dios. Como Dios es maravilloso. Y por su misericordia nosotros estamos en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, es que cuando uno se convierta al Señor es que hay hambre. Cuando uno se convierta al Señor, uno quiere hacer todo. Yo les digo al Señor, dame fuerza, Señor, para seguir adelante. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Es que, hermano, es que es maravilloso. Yo creo que por eso la palabra de Dios es que se le perdona mucho, ama mucho. De donde Dios nos ha rescatado, de donde Dios nos ha libertado. Por eso el rey David decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios, porque es el que te rescató, dice, del hoyo. ¿De dónde nos rescató el Señor? Del alcoholismo, de la droga, de la prostitución. Dios nos libertó, Dios nos cambió, Dios nos transformó, Dios nos hizo una nueva criatura. Es que donde está Cristo hay vida. Pero la palabra del Señor dice que la luz vino a este mundo. Pero los hombres no quieren venir a la luz. No quieren dejar las cosas del mundo. Hay otro día, dice el joven. Ahorita no puedo. Estoy joven. Tengo muchos deseos, muchas tentaciones. Tengo muchas cargas. Y así está el hombre. Así está el ser humano. Así está el joven. A veces el joven dice: hasta que yo me case. Yo he escuchado eso. A mí no me han dicho: ahorita no puedo yo. Estoy muy joven. Tú porque ya estás casado, me dice, ya tienes tu esposa. Mira Pablo. Pablo, Dios lo llamó. Y Pablo dice: ojalá, dice, fueran que todos se quedaran como yo, le dice a los jóvenes, ¿va? Bendito sea el nombre de Dios. Pero joven, aquí estamos orando por su esposa. No se preocupe, acá mañana temprano aquí vamos a estar orando, clamando para que Dios le dé su ayuda idónea. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Es que Dios es maravilloso. Dios paga bien, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Y así vemos nosotros aquí en la palabra del Señor, aleluya. Aquí vemos cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Y el Señor empieza su ministerio. Pero también el Señor, en el San Juan capítulo 14, verso 15 y verso 18, el Señor le promete a sus discípulos. Y dice: si me amáis,
Si me amáis, dice, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. Así que el Espíritu dice que el mundo no lo puede recibir, porque no lo conoce. Como yo le decía, como dice su palabra, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Y una vez hablaba con un amigo y le hablaba del Espíritu Santo y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, aguarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos consuela, el que nos ayuda. Es el que nos fortalece, el que nos anima cuando usted ya siente que ya no quiere seguir adelante. Él nos da fuerza. Él dice, siga adelante. Es el Espíritu Santo que lo anima. Poderoso es Dios. Por eso, hermano, necesitamos conocer más al Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos conocer más. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu de verdad, dice. Es que la palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Es que cuando usted conoce la verdad, usted es libre. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que la venda se nos quita, aleluya. Pablo habla en el libro de los Romanos, dice que el pueblo de Israel, aun cuando lee el Antiguo Testamento, tiene un velo puesto. Pero cuando se conviertan a Cristo, dice, el velo se le es quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Y después usted dice, oh, qué perdido estaba, qué ciego estaba. Empieza usted a darse cuenta de las maravillas del Señor. Empieza usted a ver aquel cambio en su vida. Empieza el Espíritu Santo a cambiar a aquella persona. Bendito sea el nombre de Dios. Empieza a quitarle aquellas mañas. Si usted escuchaba aquella música mundana, empieza el Espíritu Santo, tira esto a la basura. Y empieza la obra del Espíritu Santo a trabajar en usted. Hay unos que son duros, porque hasta el día de hoy todavía no se dejan cambiar, no se dejan moldear. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a su vida, usted quiere hacer todo para Dios. Yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto otro. Y empieza usted porque el Espíritu Santo le da eso. Bendito sea el nombre de Dios. Es que mi hermano, usted quiere hacer todo, porque todo lo que hacemos es para Dios. No es para el hombre, es para Dios. Aquí no es para el pastor, no es para el líder, sino es para Dios. Trabajamos para la obra de Dios. Por eso es que tenemos que amar la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así el Espíritu empieza a cambiar a la persona. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Empezó el Espíritu a cambiarme ahí, a transformarme. Empecé a mirar yo en la casa qué es lo que había mal ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, digo, estos pantalones no son adecuados, vamos a tirar a la basura. Bueno, empecé a ver estas camisas, tampoco son adecuadas, las voy a tirar a la basura. Empecé a ver aquella música que tenía. Bueno, digo, esto pues no habla nada mal, habla de amor. Empecé a ver, digo, esta la voy a dejar, pero al ratito me dice el Espíritu Santo, tírala también a la basura. Y empezó el Espíritu Santo a transformarme, empezó el Espíritu Santo a limpiarme. Bendito sea el nombre de Dios. Empezó, hermano, bendito, y hasta el día de hoy le doy la gloria y la honra al Señor, que todavía me da la fuerza para seguir adelante trabajando aquí en la obra de Dios. Y aquí estamos porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Acá venimos temprano, Señor. Digo a mi esposa, vámonos.
Adorar al Señor, aleluya. Y acá estamos siempre temprano, a las 6:30. Venimos a abrir ahí esa puerta. En la mañana temprano venimos a abrir esta puerta. Bendito sea el nombre de Dios. Venimos a acomodar la silla. En que no me toque, digo, ser mujer, pero yo trabajo para el Rey de Reyes, porque sé a quién le he creído. Alabado sea el nombre de Dios. Y así el Espíritu Santo empieza a obrar en aquella persona. Empezó el Espíritu Santo a ponerme sueños. No tienes que predicar allá. Empezaba yo a ver cómo andaba yo por allá levantando ahí a los borrachos, ahí como yo ponía las manos y oraba por ellos, y así, bueno, empezó el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy le doy gracias al Señor, hermano. Y así me esfuerzo, mientras Dios me tenga con vida, me seguiré esforzando en la obra del Señor, porque la obra es de Dios, la obra es del Señor. Y el Espíritu Santo es el que está en la tierra, el Consolador. Ese es el que intercede por nosotros. Aquí no es María, no es Pedro, no es Juan. Alabado, ellos ya terminó su ministerio. Ellos ya están descansando allá. La palabra del Señor dice que el Señor se sentó a la diestra del Padre para interceder por aquellos que invocan el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así, mi hermano, mi amigo, lo animamos. Hermano, prediquemos la palabra de Dios. Hablemos de las maravillas de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estaré con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí vemos en Juan capítulo 20, versículo 22, cuando el Señor resucitó. Dice la palabra de Dios que el primer día de la semana se le apareció a sus discípulos y ahí le dijo: recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor resucitó, el Señor venció la muerte y Él resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Y por Cristo nosotros hoy tenemos vida. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. La palabra del Señor dice que somos salvos no por obra para que nadie se gloríe, sino es por la regeneración de la renovación del Espíritu Santo. Ahí Dios le da el soplo de vida a sus discípulos y le dijo: recibe el Espíritu Santo. Y comienzan aquellos discípulos a empezar ahí la obra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y así comienza. Los discípulos del Señor les dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice el 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea Cristo. Por eso, mi amigo, tenemos que anhelar el Espíritu Santo. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y aquí vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y cuando llegó el día Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Mira el poder, la promesa del Espíritu Santo para sus discípulos. Y acá vemos que ellos reciben el Espíritu Santo, aquellos que estaban esperando aquella promesa que había prometido nuestro Señor Jesucristo, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Y ese es el Consolador, el que está con nosotros hoy en este lugar, aquí en la tierra. El Espíritu Santo. Ese es el que convence al hombre de pecado, dice la palabra de Dios. Y cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar lenguas maternas. Y acá vemos las listas de lo que ellos hablaban. Estaban atónitos y maravillados, dice el 7, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, medo, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos acá residentes, como judíos, como prosélitos, cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué poder, ¿verdad? Que imagínense aquellos que estaban ahí. Es que cuando uno es obediente, cuando uno busca de Dios, cuando uno busca ese bautismo, el Espíritu Santo se lo va a dar. Aquí vemos que este fue el propósito de Dios para llevar la palabra de Dios a todos sus lugares. Ahora vemos que ese bautismo ya no se manifiesta. Hoy se manifiesta el bautismo del Espíritu en lenguas angelicales. Hablar tú mismo con Dios, aquel que ha experimentado ese bautismo. Hoy vemos que la palabra de Dios es que mejor dice profetizar que hablar lenguas, porque profetizar edificas al pueblo de Dios, pero hablar lengua te comunicas tú y Dios, tú y el Espíritu Santo. Yo escuchaba una predicación, tiene rato, como unos 4 años, de un pastor. Dice que este pastor era un pastor portugués. Escuchaba en la radio. Dice que él era un inmigrante en un país extranjero, Italia. Y dice que ahí pues él lo llevaron a la cárcel. Y ahí en la cárcel dice que vino él y empezó a meditar que cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel ahí los llevaron por predicar la palabra de Dios. Y dice que en ese momento pues él se puso a orar ahí y dice que toda la noche orando, estuvo orando. Dice que en la mañana dice que estaba el carcelero ahí
Y el Espíritu Santo lo tomó a él y empezó a hablar la lengua, el lenguaje de ese país. Y empezó a ministrar a aquel carcelero. Es la única vez que he escuchado eso. Y empezó a ministrarlo. Y cuando dice que una hora le predicó de Cristo. Así como el etíope, que no entendía. El etíope no entendía. Yo pienso que el etíope no hablaba hebreo. Felipe dice que le habló al ángel. Y ya después el Espíritu le dijo: acércate a ese carro. Felipe le dijo: ¿lees lo que entiendes lo que lees? Dijo: ¿cómo voy a entender si no ella me lo explica? Felipe era uno de los 7 diáconos. Dice que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, el que fue a predicar a Samaria. Allá los samaritanos, ahí recibieron, dice más adelante, a Cristo como su Salvador. Después llamaron a traer a Pablo y a Juan. Y fueron también, les pusieron la mano y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas. Y dice que aquel pastor que estaba ahí en la cárcel le habló de Cristo. Y cuando fue llegado para interrogarlo, dice que lo llevaron y también fue el que estaba ahí. Y dice que no sabía, ya se le había olvidado lo que le había dicho. Le dijeron: pero si tú hablaste casi una hora conmigo. Ahí yo estaba meditando que fue el Espíritu Santo el que obró un fin para que ese se convirtiera al Señor y así llevara su palabra del Señor, así como el eunuco. Pero ahora yo me pregunto y me hago esta pregunta. Bueno, aquí nadie ha sido bautizado, pero habla español y habla inglés. Y a veces decimos, bueno, a veces queremos ser bautizados de ese espíritu, pero si usted ya habla inglés, nosotros a veces vamos a predicar la palabra del Señor y necesitamos que alguien traduzca la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos el poder de Dios, cómo se manifestó sobre aquellos 120. Con el poder del Espíritu Santo, con el propósito para llevar y predicar la palabra del Señor. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo, que usted y yo prediquemos las nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Cristo. Así que estos hombres fueron llenos de la presencia de Dios. Así como Felipe. Y así vemos nosotros todo el libro de los Hechos en el ministerio de los apóstoles. Cómo Dios los usaba con poder. Bendito sea el nombre de Dios. Así, mis hermanos, les insisto que sigamos adelante buscando al Señor, buscando la presencia de Dios. Dios le bendiga. Puede ponerse sobre sus pies. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Dios amado. Ayúdanos cada día, Dios amado, a entender cada día de tu palabra, Dios mío. Sin ti nada hacemos, Padre celestial. Te doy gracias, Dios mío, Padre, por todo, Padre eterno de la gloria. Oh, gracias, amado Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te pido, Dios amado, alabado Dios, que nos des fuerza, Dios mío, para seguir buscando, Señor, de tu rostro, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oramos, mis hermanos, para darle gracias al Señor por la palabra de esta noche. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te damos gracias, Señor. Gracias porque Pedro confrontó a esta gente. El Cristo que ustedes crucificaron. Pero en realidad no es que de ahí se basan los católicos para pensar que los judíos crucificaron al Señor. Fue el pecado de nosotros, no solo de ellos, sino de toda la humanidad, que llevó a Cristo a la cruz
para que Él pagara por nuestros pecados. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Si esta noche alguien está aquí, quiere reconciliar con Cristo, anda descarriado, descarriada, apartado, siente que el Espíritu Santo se ha alejado de usted debido quizás al enfriamiento, a la frialdad, a la comodidad, al pecado, al descuido, hoy usted puede renovar votos con Dios, venir delante de Él y decirle: Señor, yo te necesito. No apartes de mí tu Espíritu Santo. David se arrepintió y le dijo: Señor, crea en mí un espíritu recto. Oh, y refresca estos huesos que has abatido, decía él cuando no sentía la presencia del Señor. En esta noche quizás tengamos a alguien. Si lo hay, usted puede venir aquí adelante. Si no, quiero orar por las necesidades que hay en el pueblo. Oramos por la niña de hermana Iris Rivera. Tuvo una convulsión en esta tarde. Oramos por ella. Oramos también por hermana Petronila, la mamá de mi hermana Mirna Rivera. Estamos orando, confiando en el Señor, que Él tiene poder, que Él va a obrar un milagro. Oramos también por Carlos, el muchacho de mi hermana Francisca Peña. Estamos orando aquí en la iglesia y también en nuestras oraciones personales, creyendo que nuestro Dios tiene poder. Él hará la obra. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Confiar en el Señor, que Él tiene poder. Él tiene poder. La Biblia a nosotros, hermanos, no nos aclara cuánto tiempo Job estuvo enfermo, cuánto tiempo Ezequías estuvo enfermo, pero sí, Dios tuvo misericordia. La Biblia dice, aleluya, que los insensatos fueron afligidos, angustiados hasta la muerte, pero Dios envió su palabra y lo sanó. Así en esta noche, Padre, yo te ruego que sanes a aquel que está enfermo, Señor. Aquellas personas que han escrito una petición a través de esta transmisión en esta noche. Bendito Dios, hay personas que están enfermas en este momento, quizás con dolores de los huesos, fiebre, gripes, cáncer, Señor, diabetes, colesterol alto, presión alta, gastritis, Señor, cuántas diversas enfermedades, Señor, artritis, dolor en los huesos. Dios mío, en el nombre de Cristo te suplicamos que tu mano poderosa de amor se mueva, Padre, a favor nuestro. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. En esta noche, Padre, yo te doy gracias por cada hermano, cada hermana que se esfuerza, Dios mío, los días viernes para venir al culto. Los días viernes pareciera ser que hay más tráfico en las calles de los trabajos, es difícil llegar a su casa, pero usted pudo en esta noche acercarte al templo y venir a adorar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, soy necesitado de ti. Padre, gracias en el nombre de Cristo el Señor. Y te damos a ti toda honra y gloria y alabanza, Señor. Bendice, remanente fiel, cada familia, cada hermano, cada niño, Señor, cada joven de esta iglesia, cada servidor. Gracias en el nombre de Cristo. Nos vamos a ir, Señor, a nuestras casas. Te pido que nos lleves con bien. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y a nadie se le vaya a arruinar su carro en la calle, Señor, con este gran frío terrible que está haciendo. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo ruego, Dios, que esas llantas no vayan a fallar, que esos frenos no vayan a fallar, que lleguemos bendecidos a nuestras casas, Señor. Te lo ruego, Padre, que reprendas al diablo. Todo plan del enemigo lo reprendemos en el nombre de Cristo. Que tu ángel acampe a nuestro alrededor y nos defienda y nos lleve con bien a nuestro hogar. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice amén, amén. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Adelante.